Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Español. Dice así, 13 de octubre, ya menos se acerca Jagolín. 13 de octubre del 2025. Valor respeto, mándame. Respeto. De Yepeto. Tema, la entrevista. Bueno, todos en algún momento, todos, ya sea en TikTok, ya sea en YouTube, ya sea en la tele, hemos visto llevarse a cabo una entrevista. Una entrevista, en pocas palabras, es una interacción, y ahorita te voy a decir qué apuntes que es, una interacción entre dos personas donde está el entrevistador y el entrevistado. Ahorita vamos a apuntar todo eso. Esta conversación tiene un objetivo, tiene una finalidad. Ya sea, la entrevista puede ser para conocer a una persona, como para hablar de un tema con una persona. Por ejemplo, podemos agarrar una entrevista a un famoso, si lo queremos conocer, preguntarle de su vida, cómo llegó a ser famoso, para poder hacer una pequeña biografía de la vida de él. También podemos centrarnos, Melvin, en a lo mejor un acontecimiento que ha vivido esa persona, y no sería tanto una biografía, sino es simplemente conocer un solo suceso de esa persona. Eso cuando hablamos de una entrevista. También podemos hablar de una entrevista para conocer un hecho. Digamos, si yo voy a entrevistar a un historiador y quiero hablar de lo que él estudió, eso nos puede ayudar a tener idea del tema. Una entrevista la podemos utilizar para lo que necesitemos. Pero para esto, como les enseñé, tengo que aprender a formular preguntas para poder llevar a cabo lo que vamos a hacer ahorita. Y dice así, ¿pero qué es una entrevista? Es una conversación, ¿sí?, formalizada con una intención definida. Como te digo, yo no puedo llegar a entrevistar a alguien si ni siquiera sé para qué lo quiero entrevistar. Debo de tener, antes de empezar la entrevista, ya bien establecido cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo de una entrevista es obtener información. ¿Ok? Es una conversación formalizada. El objetivo es obtener información de una persona o tema. ¿Ok? Incluso la información nos las puede dar esta misma persona. ¿Sí? Por medio de una serie de preguntas. Para esto, cuando nos formulamos las preguntas o cuando vimos el tema de formular preguntas, les dije que estas preguntas tienen que tener también un orden. No puedo preguntar cómo murió su mamá y luego preguntarle, ay, ¿cuándo nació? O sea, tenemos que tener un orden cronológico para, si la entrevista queda grabada, queda documentada, pues pueda tener una estructura. Y la estructura es la misma estructura que utilizamos para los cuentos, para las leyendas, para las historias. ¿Alguien me quiere decir cuáles son las partes de esta estructura? Dilo. Principio, medio y final. Mándame. Principio, medio y final. Bueno, puede ser ese, uno es el principio. Ajá. ¿Principio qué? Puede ser el desarrollo.
y ya sea final o también introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Cualquiera de esas puede ser utilizada para trabajar una entrevista. ¿Qué vamos a poner en el principio o en la introducción? Pues primero, presentar al entrevistador. Digo, al entrevistado. Me presento yo como entrevistador, si lo estamos grabando, aunque ya lo conozca. Porque en la mayoría de los programas que vemos de la tele, ellos ya tuvieron una conversación previa. ¿Sí? Antes de que se empezara a grabar el programa, ya tuvieron una conversación. Y, profe, ¿por qué cuando empiezan a grabar vemos como que se vuelven a saludar? Porque así es como debe de iniciar una entrevista. Tiene una estructura. Viene un saludo, que es un principio o una introducción. Me presento, soy Menganito Pérez. Tenemos el gusto, ya sea que yo lo diga o que la misma persona entrevistada lo diga. El día de hoy vamos a entrevistar a Menganito Pérez, quien nos va a hablar del tema tal. Muy bien, ¿cómo estás? Y empieza la entrevista. ¿Qué nos puedes decir de los hallazgos que ha tenido ahora la historia? No, es un ejemplo. Y empieza la entrevista. ¿Sí me estoy explicando? Si vamos a hablar de una película, ¿qué puedes opinar? ¿Cómo fueron? ¿Qué tuviste que hacer para, no sé, rodar el filmaje de la nueva película de los Avengers? Oye, ¿te pareció un reto trabajar con tu compañero coestelar, no sé qué? O sea, y empiezan las preguntas. Pero volvemos a repetir, hay un principio, que es cuando se presentan las personas. El desarrollo es cuando tenemos toda la serie de preguntas, todas las preguntas que le vamos a hacer. Y en el cierre es cuando el que está entrevistando o el entrevistador empieza a dar sus conclusiones acerca del tema. Un pequeño cierre de lo que trató, rápido. ¿Sí? Para esto vamos a centrarnos en las características. Las características, pues algunas ya las mencioné. Pues tiene una intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Que pues no solo es una plática. Tiene un propósito. O sea, no es nada más ponernos a hablar como merolicos de algo, sino la intención a lo mejor es informar. ¿Quién ha visto lo que ahora se llama como un podcast? Podcast ya sea de terror, de belleza, cuando están entrevistando a Yeribuau, qué sé yo. Sí, por decir alguno, hombre, fue lo ahorita que me salió. Bueno, en este podcast, si tú te fijas, muchas veces no se ve la pregunta y la respuesta, pero lo manejan como una conversación. Están platicando, ¿sí? Por eso les digo, una entrevista se puede ver como una conversación, pero no es nada más una plática, no es solo una plática, sino tiene un fin, ¿sí? Tiene una intencionalidad, tiene, como les decía, una estructura. Esta estructura, como lo dijimos, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Borro esto de acá, ya que lo pusimos por acá. Tiene un cierre. Después tenemos un rol definido. Este rol consta de un entrevistador, quien hace las preguntas, y el entrevistado. ¿Quién responde? Y esta entrevista puede ser de dos formas. Puede ser oral o escrita. Ahora, con el avance de la tecnología, nosotros no tenemos que hacer una entrevista física. Podemos hacer una entrevista vía medios digitales, vía WhatsApp, incluso hasta por Twitter. Hay personas que hacen entrevistas o manejan reportajes y empiezan a tener conversaciones. Hay muchas formas de tener una entrevista, ¿ok? No tiene que ser necesariamente cara a cara.
No sé si han visto que de repente en las noticias se enlazan vía telefónica con otra persona y lo están entrevistando. Ahí es nada más oral, ni siquiera es visual. Por vía telefónica puedes hacerlo. Cuando estás preguntando la tarea a un compañero, pues es una pequeña entrevista. ¿Qué hicieron en las clases? ¿Qué hicieron? Como lo que hizo su compañera ahorita en la mañana. ¿Qué hicieron el viernes? Esa es una pequeña entrevista. ¿Qué pasó? Ahorita en la pequeña entrevista que ella me hace, nos brincamos el inicio porque pues ya nos conocemos, ya entendemos, y ella se va directo al profe, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron el viernes? Y no estuvimos platicando lo que hicimos el viernes, ¿verdad? Y luego ya la conclusión te dije, pues la verdad no hicimos mucho. Simplemente fueron los patrulleros y le di un resumen de lo que pasó el viernes, ¿verdad? Esa es una pequeña entrevista, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, sí quiero recalcar que en estas preguntas que podemos hacer en la entrevista, a lo mejor eso no lo puse, pero bueno, las preguntas, eso lo voy a agregar porque eso debió de venir en el tema de elaborar preguntas. Puede haber preguntas abiertas o cerradas. Una pregunta abierta es cuando pedimos la opinión. O por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Una pregunta cerrada es cuando nosotros damos una opción de sí o no. ¿Estuviste ahí? ¿O te doy opción múltiple? Esas son las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son en donde yo puedo expresar mi opinión. ¿Sí? ¿Qué te pareció la película fulanita? ¿Qué opinas del Cometa 3 y Atlas que ahora está sonando mucho? ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? No. Excelente.